Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Bueno, con esta frase, que Dios nos ayude, el ministro de Economía cerró pues su intervención. La historia del Fujishock fue, el ministro es Hurtado Miller, por si acaso. La historia es, no saben todo lo que pasó, los jóvenes nunca entenderán todo lo que ocurrió, pero sí tenemos que dar ciertas cifras para que luego nuestros invitados la comenten. Fujimori recibió un país envuelto en una hiperinflación heredada del primer gobierno de Alan García, que según los datos del BCR, la inflación había cerrado con 7.649%. Era una locura. Y también, según los datos de esos años, 12 millones de peruanos estaban en situación precaria y 6 millones vivían en extrema pobreza. Bueno, el economista Carlos Adriancén es siempre un hombre técnico, fue asesor de Carlos Boloña y lo hemos invitado, y también hemos invitado al almirante José Cueto, que hoy día es congresista, pero en ese tiempo no sé qué grado tenía, almirante. En la época del señor Fujimori yo llegué a ser, era capitán de corbeta, capitán de fragata, llegué hasta navío. Muy bien, bienvenido. Comandante, todavía no era almirante. Bienvenido, almirante. Muchas gracias, Milagros. Capitán de fragata. Claro, ya iba camino a ser almirante. Bueno, primero entonces... Estábamos en plena lucha contra el terrorismo. Yo he salido a patrullar, pero bueno. Era la Eso época vamos a hablar, claro, por supuesto. Claro. Entonces, por favor, primero Sí, las por favor. canas, no sé si él es mayor, pero creo que sí, ¿no? Un poquito. Yo soy mayor que él. Ya, entonces. Es una criatura. Y a mí no me vas a ver la cana porque no tengo pelo. Yo le tengo que hacer siempre caso a mi madre, que me dice primero los mayores. Siempre, Ok. muy bien. Maestro. Señor Adriancén, Sí. el Fujishock, el modelo económico que hoy vivimos, siempre es criticado por la izquierda, es lo que nos ha empobrecido, hecho más ricos a los ricos y un largo etcétera. Si usted tuviera que resumir lo que hizo Fujimori en términos de reforma económica, ¿qué nos diría? En principio, sería absolutamente injusto si comienzo a describir lo que uso, si no destaco la inevitabilidad de hacerlo. Okay. Esto comenzó el 68, cuando un militar traidor traiciona a su presidente, implementa un régimen socialista corrupto hasta la médula. El país sufre tal declive económico que entre el 68 y al final de la vigencia de su constitución, el 89-90, el Perú tenía un producto per cápita 25% menor. El mundo había crecido cerca de 80, hablo en dólares constantes. Si uno se pregunta, y lo repito a cada rato, la pregunta de Zabalita, ¿cuándo se fregó el Perú? Bueno, se fregó el Perú con los gobiernos de izquierda después de la dictadura militar. A Fujimori no le quedó más que apagar un incendio que de otra manera hubiera maximizado el daño. Pero además hay que reconocer, hoy día es un día especial para la familia Fujimori, han perdido a su padre y yo no quiero hacer comentarios personales, puedo hablar del gobierno. El gobierno estaba conformado por gente técnica y particularmente se inicia el proceso exitoso de estabilización desde enero del año 91 con Carlos Boloña. Haríamos muy mal si nos quedamos en la imagen de septiembre del 90. El ajuste se comienza a consolidar a principios del 91 y durante los 2 años siguientes. En esos años tuve el honor de servir en el Ministerio de Economía con el doctor Boloña, que en paz descanse, quien es el directo responsable del éxito de lo que pasó. El ingeniero Fujimori era un gran ingeniero, ha sido un rector, pero definitivamente no era economista. Pero tuvo la sagacidad, claro, para dar el poder, para otorgar el poder político a las decisiones de los técnicos. Otro hubiera retrocedido. Hoy día es el momento de respetar a su familia y de reconocerle los méritos que ha tenido porque estuvo ahí en muchas cosas. Sí, claro. Pero técnicamente hablando, yo soy un técnico, voy a decir que básicamente no es un economista. Visualizar que él supo cómo se redujo la inflación. Se redujo la inflación desde el Banco Central de Reserva. Claro.
y el Ministerio de Economía. Pero dio Y la luz verde, ¿o no? No es momento de entrar en cosas que Ya, ok. no vienen al caso, Muy bien. pero sí tiene el mérito político. El Indudablemente mérito el mérito político político debe ser atribuido. El mérito técnico al Ministerio de Economía, entonces al ministro, y al Banco Central de Reserva, que después de una vergonzante performance de más de 30 años, robándolo a los peruanos con inflación, con la famosa maquinita, Con la famosa maquinita. recuperó su prestigio y hoy día es uno de los bancos centrales más prestigiosos de América Latina. Más sólidos, ¿no? Además, dicho sea de paso. Y entonces, almirante, hoy día usted es congresista, ha luchado contra el terrorismo. Creo que la juventud y, en fin, hay un gran sector de la sociedad peruana que no termina de entender lo que eso significó para nosotros. Cuando piensa en Alberto Fujimori, para usted, ¿cuál es su principal legado? Bueno, primero la derrota del terrorismo. Segundo, el tema económico que nos sacó adelante y que hasta ahora, medio en control automático, hemos seguido los diferentes gobiernos, algunos, ¿no? Algunos. Por lo menos lo han terminado de destruir ahora en los últimos años. Efectivamente. ¿No? Eso Lo han iba a terminado de decir, ¿no? destruir. Porque Castillo y Boluarte creo que... A ver, Sí, terrible, Perú pero... tiene antirreformas hace 10 años. Sí, sí, perdón, termino con el terrorismo, ¿no? Pero ese ha sido su principal legado para mí. Demasiado, ¿no? Sí, no, es que tiene... Bueno, pero es verdad. Han habido, Pero es ¿no? gravísimo, ok. Y en el tema del terrorismo, por ejemplo, cuando se terminó la derrota militar, los diferentes gobiernos, sucesivos gobiernos que han venido, hemos tenido, y ahí nos sumamos todos los peruanos, y hemos dejado avanzar a toda esta caviarada, a todos estos comunistas, neocomunistas, como le quieras llamar. Y nos han cambiado la historia con una narrativa y nos han ganado la batalla cultural. Que ese es el tema que hoy tenemos que luchar, sobre todo por nuestra juventud. Si tú escuchas a la mayoría de los jóvenes, muchos no saben porque no han vivido. Culpa de los padres, muchos que no han sabido contarle la historia, pero también parte de esta gran masacre cultural y educativa que se han encargado de destruir gran parte de nuestra juventud con este tipo de narrativas y que hoy tú las puedes ver como muchos sin saber siquiera de la historia insultan libremente y te hablan tontería y media, ¿no? Que como bien dice Carlos, no es momento de hablar del señor Fujimori porque ya descanse en paz, pero yo personalmente le tengo un agradecimiento muy fuerte porque de las Fuerzas Armadas nos permitió terminar y ganar esa guerra contra el terrorismo, ¿no? Que hoy, de otra manera, está nuevamente en las calles. Claro. ¿Me permites? Sí, claro. Yo algo luego le pregunto. que no valoro tanto, lo reconozco, es la falsa modestia. Él nos permitió a los oficiales de la Marina, del Ejército, a la aviación, a los oficiales de la policía y el personal de tropa, que fueron los que enfrentaron la muerte, las mayores crueldades y las mayores de las persecuciones en esa guerra, les cabe el mérito. El señor presidente, que en paz descanse, Fujimori, requiere todo el reconocimiento que le quiera dar. Pero yo no voy a dejar de decir mi mayor respeto por ustedes, los oficiales de todas las Fuerzas Armadas del Perú y los también cientos de civiles peruanos que enfrentaron a ese afán de tomar el poder por la violencia, terrorista, estilo chavista, cubano, vamos, lo que eran. Total. Y no solo Ahora, eso, hasta ahora lo siguen persiguiendo. Claro, la guerra no ha ahora acabado. lo siguen persiguiendo, por eso te digo que hemos perdido la batalla cultural y esta narrativa ha generado desde que entró para mí el señor Paniagua y Toledo para adelante, empezó toda esta carrera en contra de las fuerzas del orden. A ver, yo creo, como dice el señor Adriancén, que tenemos que estar más que agradecidos porque militares, policías, marinos, en fin, todos miembros civiles de la también. Fuerza Aérea y civiles han Las rondas campesinas, enfrentado al poblaciones terrorismo. enteras. También, evidentemente... Ellos exponían a sus familias. Sí, las exponían y además conmigo trabaja Eli. Yo, bueno, tengo que decirlo, que me acompaña hace muchísimos años. Ella me maquilla. Ella es hija de militar y ella me decía, hasta ahora en el camerino nos decía, yo he estado literalmente toda mi infancia encerrada, ¿no? Por culpa de los terroristas en los campamentos militares, ¿no? Pero
y creo que el agradecimiento va a ser eterno a las Fuerzas Armadas porque nos ayudaron a liberar. Debería, pero también han ocurrido excesos y los excesos se han pagado y son personalísimos y eso también tenemos que decir. Esas responsabilidades son particulares, son pocas, las han magnificado, pero no tiene nada que ver con el gran volumen de todo nuestro personal que luchó contra el terrorismo. Cuando la izquierda dice que hubo terrorismo de Estado, ¿usted qué contesta? Que es un afán de llegar al poder. Ellos diseñan la narrativa, ellos atacan, ellos matan, los muertos de a las manos del otro grupo no se comentan, son casi héroes, tienen hasta su museo. Vamos, aquí hubo una guerra, ganó el Perú, ellos tienen otra visión del Perú, es como lo que está pasando en Venezuela. Peor todavía. En Venezuela, los cubanos ya tomaron el control, las Fuerzas Armadas no defienden a Venezuela y el Perú ha ganado una batalla. No hay triunfo definitivo, no hay derrota fatal. Además, tendremos que pelear el Perú todos los días. Bueno, además, algo que hay que entender es que cuando estás en guerra, porque estuvimos en una guerra contra el terrorismo, se pueden dar, y de hecho se dieron algunos casos de excesos, porque es imposible controlar, y menos tratar de achacarle a una u otra persona responsabilidades directas. Las responsabilidades no se rehuyen, pueden ser por omisión, pero existen todavía este tipo de narrativa contra las fuerzas del orden. Por supuesto, pero ningún marino, ningún policía y ningún militar, ningún miembro de la FAB puso un coche bomba, para empezar. No, para empezar, no. O sea, ustedes nos defendieron, enfrentaron, y si hubo, como usted dice, un exceso, se respondió. Pero eso de que las Fuerzas Armadas cometieron terrorismo de Estado, por favor, esa narrativa solo para los ignorantes. Y claro, la única forma de mantener eso vivo hasta el día de hoy es tener esta cobertura, entre comillas, totalmente ilegal de la lesa humanidad. Hay una cuota de cinismo y desagradecimiento. Hay gente que ha enloquecido peleando en la montaña, que cometió excesos peleando por nosotros. Y ahora los queremos castigar. Por amor de Dios, hay un comandante famoso que dice que no es él y que seguramente perdió el control. Ok, ¿dónde estaba? En el monte. ¿Peleando por quién? Por nosotros. Por gente que quería matarnos a todos, sobre todo los más pobres. Así que no seamos cínicos y desagradecidos. Quisiera ver a todos estos que critican, que hubieran estado ahí en el campo peleando y ver cómo a tu gente la matan, para ver cómo reaccionas. Es muy fácil criticar. Muchas gracias. Placer. Bienvenido siempre. Gracias, señora Berencén. Gracias, almirante Cueto. No tengo tiempo para más. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén bien.